En el mundo de los cárteles de la droga, la lealtad lo es todo. Pero, ¿qué ocurre cuando esa lealtad es traicionada? En este vídeo exploraremos una oscura historia de engaño, poder y un juego mortal del gato y el ratón. ¿Qué llevó a un hombre a ponerse en contra de una de las figuras más temidas del AMPA? Y lo que es más importante, ¿cuál fue el precio que pagó por su traición? Tras la reciente detención de El Mayo, algunos dicen que el chivato es un héroe, mientras que otros afirman que es un tonto. Pero una cosa es segura: las consecuencias de sus actos serán rápidas y brutales. Desde susurros en los bajos fondos hasta violentas represalias, la historia de este hombre es un ejemplo clásico de jugar con fuego. Por eso, para saber quién es realmente este hombre, es esencial que hagamos una recapitulación de los acontecimientos clave que condujeron a su desenmascaramiento, empezando por ¿quién era el hombre? El mundo del cártel de Sinaloa está rodeado de misterio, poder y miedo. En su núcleo hay individuos cuyas vidas están entrelazadas con las operaciones del cártel, a menudo desde una edad temprana. Uno de ellos es Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, hijo de Ismael, El Mayo. Zambada, uno de los líderes más poderosos del cártel, el destino de Vicente parecía inextricablemente ligado al mundo del narcotráfico. Desde muy joven, Vicente se preparó para la vida del cártel, aprendiendo los entresijos de sus operaciones bajo la atenta mirada de su padre. Creció a la sombra de El Mayo y conoció el mundo brutal y lucrativo del cártel, siendo testigo de la violencia, las luchas de poder y la inmensa riqueza que definían el imperio de su familia. Al llegar a la edad adulta, Vicente estaba profundamente arraigado en las actividades del cártel, ganándose la reputación de lugarteniente capaz y de confianza. El ascenso de Vicente fue rápido. Coordinaba los envíos de droga, gestionaba la logística y supervisaba la amplia red de operativos del cártel. Su papel fue crucial para mantener el dominio del cártel en el tráfico de drogas, y se le consideraba un posible sucesor de su padre. Sin embargo, en 2009, su vida dio un giro dramático cuando fue detenido en Ciudad de México por las autoridades mexicanas y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Enfrentado a numerosos cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y conspiración, Vicente se encontró ante la posibilidad de cadena perpetua. Fue un punto de inflexión que le llevó a tomar una decisión fatídica. Aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses a cambio de una reducción de condena y protección para su familia. Esta decisión fue poco menos que una bomba. Vicente proporcionó información detallada sobre el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa, revelando sus rutas de suministro, operaciones financieras y figuras clave. Entre los implicados se encontraban su propio padre, El Mayo, y Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán. La cooperación de Vicente tuvo consecuencias de gran alcance. Si bien condujo a importantes detenciones y alteraciones en el seno del cártel, también le puso a él y a su familia en grave peligro. El cártel de Sinaloa es famoso por su implacable aplicación de la lealtad, y la traición se castiga con un castigo rápido y brutal. La decisión de Vicente de chivarse le convirtió en un hombre marcado, y el alcance del cártel es largo e implacable. E incluso a pesar de ser hijo de su padre, no era inmune a las crueles y duras represalias de los cárteles. En su reino, reina la ley de la selva. Las repercusiones para la familia de Vicente fueron graves. Se convirtieron en objetivos, viviendo con el miedo constante a las represalias, a pesar de que Vicente estaba en la cárcel durante este tiempo. El mensaje del cártel era claro: no se toleraría la traición, y los que se atrevieran a delatar pagarían el precio más alto. La vida de Vicente entre rejas estuvo plagada de peligros, ya que la influencia del cártel se extendía incluso al sistema penitenciario. En 2019, Vicente fue condenado a 15 años de prisión, una pena reducida a cambio de su cooperación. A pesar de la sentencia reducida, su vida sigue en peligro. El poder y el alcance del cártel son enormes, y la amenaza de represalias se cierne sobre él. La historia de Vicente es un duro recordatorio del alto coste de la traición en el mundo de los cárteles de la droga. Sin embargo, Vicente Zambada Niebla no es el único individuo que se ha encontrado en la precaria situación de delatar a El Mayo. El mundo de los cárteles de la droga está plagado de informantes, cada uno con sus propias motivaciones e historias. La gran pregunta es: ¿qué gano yo? Sí, y en el momento en que las autoridades policiales respondan a eso, entonces seguro que se verán inundadas de todos los detalles de la operación del cártel que puedan solicitar. Y así, además de Vicente, otro individuo que podría ser una posible pista sobre quién se chivó es Dámaso López Núñez, conocido como El Licenciado. Antiguo miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, López Núñez se involucró con El Mayo a través de su estrecha asociación con Joaquín El Chapo Guzmán.
Desempeñó un papel clave en las operaciones del cártel, en particular facilitando las tristemente célebres fugas de prisión de El Chapo. Sin embargo, tras su captura, López Núñez vio la oportunidad de llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Al igual que Vicente, López Núñez proporcionó valiosa información sobre el funcionamiento interno del cártel, implicando a figuras clave y revelando detalles críticos sobre sus operaciones. Su cooperación provocó importantes trastornos dentro del cártel, pero también le situó en el punto de mira de las represalias del cártel. ¿Qué motivó a López Núñez a delatar? ¿Fue la promesa de una reducción de condena, el deseo de proteger a su familia o un movimiento calculado para eliminar a sus rivales dentro del cártel? Las respuestas a estas preguntas siguen rodeadas de misterio, lo que añade otra capa de intriga al mundo de los informantes de los cárteles. Para que alguien se chive, tiene que haber un trato mucho mejor que no pueda arriesgarse a perder. En el mundo del narcotráfico, las motivaciones para convertirse en informante son complejas y multidimensionales. La reducción de las penas y la protección de los miembros de la familia son incentivos importantes, pero a menudo entran en juego razones más profundas y personales. Algunos informantes ven en la cooperación una forma de escapar de la violencia y el peligro constantes de la vida en los cárteles. Otros están motivados por la venganza, buscando ajustar cuentas con rivales o antiguos aliados. En el caso de Vicente, su decisión de delatar a El Mayo y a Ovidio Guzmán López se debió a una combinación de factores, entre ellos el deseo de proteger a su familia y conseguir una reducción de condena. Pero, ¿hubo también un sentimiento de desilusión con la vida de cártel en la que nació? ¿Consideraba la cooperación una forma de liberarse de un camino predestinado de violencia y delincuencia? Bien, los casos de Vicente y López pueden parecer del pasado. Sin embargo, ¿quién es el hombre que delató a El Mayo, lo que condujo a su reciente detención? Por increíble que parezca, ese hombre es Joaquín Guzmán, un estrecho colaborador de El Mayo e hijo de El Chapo. Supuestamente, se dice que es el hombre que delató a El Mayo. Si resulta ser cierto, él y su familia se enfrentarán a graves consecuencias, independientemente del tiempo que tarde. Una cosa que él debe entender es que los cárteles nunca olvidan. Por eso, el destino de informantes como Vicente, Joaquín y López Núñez es incierto. Aunque su cooperación con las autoridades puede dar lugar a una reducción de sus condenas y a la protección de testigos, la amenaza de las represalias de los cárteles está siempre presente. De hecho, en el despiadado mundo de los cárteles de la droga, el precio de la traición a menudo se paga con sangre. Mientras el cártel de Sinaloa sigue ejerciendo su poder e influencia, la pregunta sigue siendo: ¿quién será el próximo soplón y qué precio pagará por su traición? La información que proporcionó. Según las autoridades y la información que han emitido desde entonces, tras la detención de El Mayo y el hijo del Chapo, nuestro informante es Joaquín Guzmán, el mismo hijo del Chapo que iba a bordo con El Mayo en ese avión privado. Ha sido un miembro de confianza de este cártel. De hecho, desde el arresto de El Chapo, Joaquín, junto con sus hermanos, ha sido el custodio del cártel. Entonces, ¿por qué decidió traicionar a El Mayo? ¿Estaba ya comprometida su seguridad? ¿Y qué información proporcionó? Joaquín siempre ha estado muy metido en las operaciones del cártel, accediendo a información sensible y siendo testigo del funcionamiento interno de todo el imperio criminal. Su trayectoria en el cártel comenzó desde su nacimiento, como la de muchos otros que nacen en el mundo del crimen organizado. Pero con el tiempo, la violencia, la corrupción y la decadencia moral se volvieron demasiado para él. Tal vez el punto de inflexión llegó cuando presenció una brutal ejecución ordenada por el propio El Mayo, o que éste diera una orden que él no se tragaba. Así nació su desavenencia, que desde entonces ha ido creciendo día a día, algo de lo que El Mayo no se había enterado. Por eso, cuando Joaquín decidió por fin acercarse a las autoridades, sabía que los riesgos eran astronómicos. El cártel de Sinaloa es famoso por sus despiadadas represalias contra cualquiera que se atreva a traicionarles. A pesar de ello, se puso en contacto con la Drug Enforcement Administration, DEA, y se ofreció como informante. La información que ha proporcionado es una mina de oro para las fuerzas del orden. Uno de los datos más importantes que podría haber revelado es la localización de varios laboratorios de drogas y pisos francos utilizados por el cártel. Estos laboratorios suelen estar dispersos por zonas remotas de México, ocultos a la vista y fuertemente vigilados. Podría haber ido demasiado lejos y haber proporcionado mapas detallados, descripciones de las instalaciones y los nombres de sus responsables. Esta información podría dar lugar a una serie de redadas coordinadas de las autoridades mexicanas y estadounidenses, con el resultado de la incautación de cantidades ingentes de droga y la detención de varios miembros de alto rango del cártel. Además de los laboratorios de droga,
Joaquín podría haber sacado a la luz las sofisticadas operaciones de blanqueo de dinero del cártel. Podría haber detallado cómo el cártel canaliza millones de dólares a través de empresas legales, cuentas en paraísos fiscales y funcionarios corruptos. Esta información puede ser fundamental para desmantelar las redes financieras que sustentan las actividades del cártel. Las autoridades pueden congelar activos, confiscar propiedades y detener a los individuos implicados en estas tramas, lo que da lugar a más detenciones que estresan y debilitan aún más al cártel. Quizá la revelación más explosiva sea la implicación de El Mayo en la orquestación de envíos de droga a gran escala a Estados Unidos, como el mortífero fentanilo, que se ha cobrado y sigue cobrándose la vida de tantos estadounidenses. Joaquín podría haber aportado pruebas de su participación directa en la planificación y ejecución de estos envíos, a menudo utilizando técnicas innovadoras de contrabando para eludir la detección. También podría describir cómo se ocultan las drogas en todo tipo de objetos, desde mercancías comerciales hasta aviones privados, y cómo funcionarios corruptos facilitan su paso a través de las fronteras. El impacto de esta información podría ser inmediato y de gran alcance. Las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera podrían lanzar una serie de operaciones de gran repercusión que llevarían a la detención de varias figuras clave del cártel. La interrupción de las operaciones del cártel podría ser significativa, provocando un cese temporal de sus actividades de narcotráfico y creando un vacío de poder dentro de la organización. Sin embargo, no se puede negar que la cooperación de Joaquín tiene un gran coste personal. A pesar de haber sido puesto en protección de testigos, el cártel acaba por localizarle. En un brutal acto de represalia, podría ser secuestrado, torturado y asesinado. De hecho, hay más cosas que podrían desarrollarse tras la detención de El Mayo. Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo que el cártel presente una respuesta. Por ahora, pueden restar importancia a sus operaciones para frenar el posible calor que llegará de las autoridades, y una vez que todo parezca normal, podrían golpear. Para las fuerzas del orden, la cooperación de Joaquín ha supuesto una importante victoria en la actual batalla contra el crimen organizado. La información que puede haber proporcionado no solo dará lugar a detenciones e incautaciones de gran repercusión, sino que también sacará a la luz el funcionamiento interno del cártel, proporcionando información valiosa para futuras operaciones. El éxito de estas operaciones podría demostrar la eficacia de la cooperación internacional y del intercambio de inteligencia en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales. Sin embargo, el trágico destino de Joaquín, que será inevitable aunque ahora esté bajo custodia, pondrá de relieve los inmensos riesgos y desafíos que entraña esta lucha. Las represalias servirán de sombrío recordatorio de la naturaleza despiadada del cártel y de su determinación de silenciar a cualquiera que se atreva a traicionarles. También ha puesto de relieve la necesidad de adoptar medidas estrictas de protección de informadores y testigos, cuya cooperación es crucial en la lucha contra la delincuencia organizada. Al final, las revelaciones de Joaquín y las acciones policiales subsiguientes asestan un duro golpe al cártel de Sinaloa. Aunque el cártel sigue operando, la interrupción de sus actividades y la revelación de sus puntos débiles supondrán un importante paso adelante en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, mientras tanto, ¿cuál ha sido la respuesta del cártel? ¿Han insinuado ya algo para enviar un mensaje? La respuesta de los cárteles. La detención de Joaquín, el Chapo Guzmán, en el año 24, supuso una importante victoria para las fuerzas del orden. Como líder del cártel de Sinaloa, se esperaba que la captura del Chapo asestara un duro golpe a una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo. Sin embargo, las secuelas inmediatas fueron un duro recordatorio de la resistencia y brutalidad del cártel. El cártel de Sinaloa respondió con una serie de ataques violentos, con el objetivo de afirmar su dominio y enviar un mensaje claro al gobierno y a las facciones rivales. Cabe esperar lo mismo tras la detención de El Mayo. No hay duda de que es el líder del cártel desde la detención del Chapo. Tras la detención del Chapo, México experimentó un repunte de los incidentes violentos. Se encontraron cadáveres colgados de puentes, una táctica popularizada por primera vez por el cártel de los Zetas a principios de los años 2000. Con esta truculenta exhibición, no solo se trata de eliminar rivales, sino también de infundir miedo en la población y demostrar el poder del cártel. El mensaje es claro: incluso sin su líder, el cártel sigue siendo una fuerza formidable. Los Zetas, un cártel ya casi extinto, fueron pioneros en el uso de la violencia extrema como forma de comunicación. En el año 20, la masacre de San Fernando dio la vuelta al mundo al asesinar brutalmente a 72 inmigrantes. Con este acto no se trataba solo de eliminar amenazas, sino de enviar un mensaje tanto a rivales como a autoridades.
Las brutales tácticas de los Zetas sentaron un precedente que otros cárteles han seguido, utilizando la violencia como herramienta de control e intimidación. Los cárteles también utilizan narcopancartas para comunicar sus mensajes. Estas pancartas, a menudo expuestas junto a cadáveres mutilados, son una forma escalofriante de anuncio público. Sirven para múltiples propósitos: intimidar a los rivales, advertir al público e incluso reclutar nuevos miembros. Los mensajes son directos, a menudo dirigidos a las autoridades o incluso al presidente, expresando quejas o demandas. Esta forma de comunicación está diseñada para demostrar que el cártel sigue teniendo el control, incluso cuando sus líderes están entre rejas. El Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, es otro ejemplo de cártel que responde con violencia extrema. En agosto de 21, las autoridades encontraron docenas de cadáveres, desmembrados y congelados, en casas de Veracruz. Este fue un claro mensaje de la crueldad del cártel y de su voluntad de llegar a cualquier extremo para mantener el control. La respuesta del CJNG a la detención de sus líderes suele ser más truculenta y violenta que la de otros cárteles, lo que refleja su estructura vertical y autoritaria. En la era digital, los cárteles han encontrado nuevas formas de difundir su terror. Las redes sociales están inundadas de vídeos de ejecuciones brutales y actos violentos. Estos vídeos no son solo para causar conmoción, son herramientas estratégicas para sembrar el miedo y afirmar su dominio. Los cárteles se han adaptado a la tecnología moderna y la utilizan para amplificar su mensaje mucho más allá de su alcance inmediato. Esta difusión digital de la violencia garantiza que su respuesta a la detención de sus líderes sea vista por una audiencia mundial. A pesar del peligro claro y presente que representan estos cárteles, la respuesta de las autoridades ha sido a menudo inadecuada. Los expertos sostienen que el gobierno mexicano no ha abordado las causas profundas de la violencia de los cárteles, permitiendo que estas organizaciones criminales crezcan en poder e influencia. La falta de medidas estrictas contra la difusión de contenidos violentos en las redes sociales no ha hecho sino agravar el problema. La capacidad de los cárteles para continuar sus operaciones y mantener el control, incluso después de la detención de sus líderes, pone de relieve los problemas profundamente arraigados de corrupción e ineficacia dentro del Estado. El público, atrapado en el fuego cruzado, suele llevarse la peor parte de esta violencia. Las protestas y marchas son habituales, y los ciudadanos exigen una actuación más eficaz de su gobierno. La brutalidad de los cárteles no solo ha aterrorizado a las comunidades, sino que también ha puesto de manifiesto los profundos problemas de corrupción e ineficacia del Estado. La detención de uno de los líderes de los cárteles suele provocar un vacío de poder, que se traduce en un aumento de la violencia, ya que las facciones rivales se disputan el control. Analistas de seguridad como David Saucedo y Javier Oliva subrayan que la violencia de los cárteles no consiste en actos de brutalidad aleatorios, sino en maniobras calculadas para calentar la plaza. Al crear eventos de alto impacto, obligan a las fuerzas de seguridad pública a concentrarse en áreas específicas, lo que permite a los cárteles operar con mayor libertad en otros lugares. Esta táctica se utiliza para desviar la atención y los recursos, facilitando a los cárteles la continuación de sus operaciones. Incluso entre rejas, los líderes de los cárteles siguen ejerciendo una gran influencia. Sus detenciones pueden interrumpir temporalmente sus operaciones, pero los cárteles se adaptan rápidamente y a menudo se vuelven aún más violentos y despiadados. El ciclo de violencia continúa, con la aparición de nuevos líderes y la escalada del derramamiento de sangre. La detención del líder de un cártel es solo el comienzo de un nuevo capítulo de violencia y terror. La detención de un líder de un cártel es un acontecimiento importante, pero dista mucho de ser el final de la historia. Las brutales respuestas de los cárteles sirven como recordatorio de su poder e influencia. Mientras existan estas organizaciones criminales, sus reacciones violentas seguirán conmocionando y horrorizando al mundo. El reto para las autoridades no es solo capturar a estos líderes, sino desmantelar toda la red de violencia y corrupción que los sustenta. Una vez más, acabar con toda una operación de un cártel es una tarea ardua, e incluso con los recursos de que dispone el gobierno, nunca podrá acabar con él por completo. El cártel es como una infección vírica. Te enfrentas a uno y surge otro en el mismo punto exacto, o quizá en un lugar distante, esta vez más salvaje que el anterior. Sin embargo, ¿cuál ha sido siempre el destino de los informantes que el cártel encuentra o a los que echa el guante? De ese modo, ayudará a comprender lo que podría sufrir Joaquín, suponiendo que los cárteles se hagan con él. El destino trágico. Traicionar a un cártel de la droga es una decisión llena de peligros, que acarrea consecuencias tan graves que desafían la imaginación.
Aunque en un principio un informante puede encontrar refugio bajo custodia policial, esta protección suele ser temporal. El cártel puede esperar su momento, planeando meticulosamente el momento de contraatacar, asegurándose de que el traidor sufra el máximo impacto. El escalofriante destino de quienes traicionan a los cárteles, en particular al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, dirigido por el tristemente célebre El Mencho, sirve como cruda advertencia de hasta dónde llegarán estas organizaciones criminales para mantener su dominio. Por no hablar de lo que puede hacer el cártel de Sinaloa, consideremos la desgarradora historia de El Cholo, un antiguo miembro de alto rango del CJNG. Su verdadero nombre era Carlos Enrique Sánchez Martínez, y en su día fue un ejecutor de confianza de El Mencho. Sin embargo, la ambición le llevó a formar su propia facción, el cártel Nueva Plaza, alineándose con el cártel de Sinaloa, uno de los rivales más acérrimos del CJNG. Este acto de desafío no pasó desapercibido, y la respuesta del Mencho fue estratégica y despiadada. El conflicto entre el CJNG y el cártel Nueva Plaza del Cholo fue feroz y sangriento, y se cobró numerosas vidas. Sin embargo, el verdadero horror se desató cuando el Cholo fue capturado por operativos del CJNG el 18 de marzo de 2021. Un vídeo ampliamente difundido muestra a El Cholo sentado, flanqueado por sicarios armados, ofreciendo una confesión forzada. Reconoce su enemistad con el CJNG e implica a funcionarios de alto rango, incluido el jefe de policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch. Esta confesión forzada fue un mensaje claro. La traición tendría consecuencias inimaginables. La confesión fue solo el principio del tormento de El Cholo. Durante las 48 horas siguientes, sufrió una serie de torturas brutales que desafían la comprensión humana. Le destrozaron las piernas, le cortaron los dedos de los pies, le rompieron las costillas y le acuchillaron salvajemente. Le sacaron los ojos y le electrocutaron. A pesar del dolor insoportable, le mantuvieron con vida, llevando su resistencia al límite. El acto más horrible fue cuando sus captores le sujetaron la lengua con una mordaza y se la arrancaron de la boca mientras aún estaba vivo. Solo después de esta grotesca mutilación, le dispararon 2 veces en la cabeza. Su cuerpo, envuelto en plástico, fue abandonado en un banco público. Este brutal final sirvió de dura advertencia a los demás. No se toleraría la traición, y las repercusiones serían graves. El destino de El Cholo no es un incidente aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de represalias de los cárteles. El CJNG, al igual que el de Sinaloa, conocido por su extrema violencia, emplea a menudo el terror como herramienta para imponer lealtad y control. Se les ha relacionado con numerosos asesinatos de alto perfil, incluido el del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en diciembre de 2020. Los métodos de castigo de los cárteles están diseñados para infundir miedo. Los informantes suelen ser torturados y asesinados de las formas más horripilantes imaginables. Sus cuerpos mutilados se dejan en espacios públicos como macabras advertencias. Los vídeos de estas torturas y ejecuciones se difunden en las redes sociales, amplificando el miedo y exhibiendo el poder del cártel. Los cárteles también extienden su venganza a las familias de los informantes. Sus seres queridos son secuestrados, torturados y asesinados para reforzar el mensaje de que la traición tiene consecuencias de largo alcance. Este clima de miedo impregna comunidades enteras, garantizando un control absoluto. En el mundo de los cárteles, la lealtad es primordial. La traición se castiga con rapidez y brutalidad, enviando un mensaje claro y aterrador. El destino de los informantes y traidores es un espeluznante recordatorio del inmenso poder de los cárteles y de las despiadadas medidas que tomarán para mantenerlo. La historia de El Cholo no es más que un ejemplo de las salvajes represalias de los cárteles, una cruda ilustración de las horribles consecuencias que aguardan a quienes se atreven a traicionar a estas poderosas organizaciones criminales. El caso de El Cholo ejemplifica la naturaleza calculada de las represalias de los cárteles. La respuesta del CJNG no fue inmediata, sino cuidadosamente orquestada, garantizando el máximo sufrimiento psicológico y físico. Este enfoque estratégico sirve a múltiples propósitos. Inflige una agonía prolongada al traidor, demuestra el alcance del cártel e infunde un miedo profundamente arraigado en otros que podrían contemplar la posibilidad de la traición. El uso de ejecuciones públicas y vídeos de amplia difusión desempeña un papel importante en la guerra psicológica de los cárteles. Estas tácticas están diseñadas para quebrar el espíritu de las comunidades, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre constantes. Al mostrar tan abiertamente las consecuencias de la traición, los cárteles disuaden eficazmente a posibles informantes y garantizan la lealtad inquebrantable de sus miembros. La brutalidad observada en el caso de El Cholo no es nueva.
Los cárteles tienen un largo historial de uso de la violencia extrema para mantener el control. Por ejemplo, en la década de 1990, el cártel de Tijuana era famoso por sus bárbaros métodos de castigo, que incluían decapitaciones y baños de ácido. Estas truculentas prácticas se empleaban para eliminar amenazas y afirmar el dominio, una estrategia que continúa en diversas formas en la actualidad. Las brutales tácticas de los cárteles también plantean importantes retos a las fuerzas del orden. El miedo a las represalias puede llevar a la corrupción en las fuerzas policiales, donde los agentes hacen la vista gorda o incluso colaboran con los miembros de los cárteles. Esto socava el Estado de Derecho y complica los esfuerzos para combatir eficazmente el crimen organizado. El caso de Omar García Harfuch, implicado por el Cholo en su confesión forzada, subraya la compleja interacción entre la aplicación de la ley y la influencia de los cárteles. Los efectos de la violencia de los cárteles van más allá de las víctimas inmediatas y sus familias. Las comunidades que viven bajo el control de los cárteles experimentan un miedo y una inestabilidad constantes, y el desarrollo económico y social se ve gravemente obstaculizado. La amenaza omnipresente de la violencia asfixia a las empresas locales, perturba la educación y crea un clima en el que la vida normal es casi imposible. En general, el destino de quienes traicionan a los cárteles es un sombrío reflejo del implacable cumplimiento de la lealtad por parte de las organizaciones. Las brutales represalias impuestas a informantes como el Cholo ponen de manifiesto hasta qué punto pueden llegar estos grupos criminales para mantener su poder. De hecho, Joaquín podría pasar algún día por estos mismos métodos de tortura. Mediante el empleo de la violencia extrema y el terror psicológico, los cárteles aseguran su dominio y disuaden de cualquier posible disidencia. Este ciclo de brutalidad perpetúa un clima de miedo y control, poniendo de relieve el formidable reto que supone desmantelar redes criminales tan poderosas. Si has disfrutado viendo este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos del canal. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo vídeo.